Buenos días. Bueno, estamos aquí con Ana Endara, directora, Paulina García, actriz de la película Querido Trópico, película panameña que se ha presentado en distintos festivales, ha estado en San Sebastián, ha estado en Toronto, tuvo un recorrido muy bueno y también se presentó aquí en Madrid hace un mes más o menos, ahora está disponible en Filmin para que la gente sepa que la puede ver. Y bueno, estáis presentándolo en la Academia porque es candidata al premio a Mejor Película Iberoamericana en los Goya, también ha sido candidata a los Oscars de este año, o sea que bueno, la verdad es que muy buena el recorrido que estáis teniendo. No sé qué tal los has recibido, así para empezar un poquito, qué tal los has recibido en Madrid. Creo que fuiste, Ana, jurado del Festival de Cine por Mujeres aquí en Madrid, o sea que ya nos conoces un poquito la ciudad. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal en Madrid? Muy bien, a mí me encanta Madrid. Tengo mi esposa desde Madrid, aunque vive en Panamá, entonces tengo aquí 5 cuñadas, muchos sobrinos, mucha familia. Sí, sí, sí. O sea, que tienes mucho vínculo. Sí, tengo mucho vínculo con Madrid. Sí. Bueno, Paulina, tú has hecho muchas, pero has hecho películas en España, Black Beach, que recuerde la miniserie Matar al Padre. Así es. Cortometrajes. Así es. O sea, que también tienes cierta vinculación, ¿no? Con España. Sí, ya me he dado una vueltita por acá. Así que sí. Muchas veces acá, encantada, porque me encanta también Madrid, la disfruto un montón. Bueno. Tiene espacios muy ruidosos y espacios muy silenciosos que permiten que uno disfrute bastante la ciudad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Querido Trópico, que es una película que habla de 2 mujeres, sobre todo, una mujer adinerada y su cuidadora, bueno, que trata sobre todo el tema de la salud mental, es un tema que es fundamental en la película. A mí me gustaría saber, Ana, por qué lo has querido hacer en formato ficción, en vez de un formato documental, que es en lo que tú a lo mejor has tenido más experiencia, has hecho muchas cosas. ¿Por qué esta película la querías hacer en un formato que no fuera documental, sino más bien de ficción real, vamos a decir así? Pues para ser honesta, era un ejercicio de salir de lo común, de lo que ya sabía hacer un poco. Quería probar realmente todo el trabajo de escritura de guión, que le hice junto a Pilar Moreno, todo el trabajo o sea, eso de materializar lo escrito para filmarlo, que muy diferente al documental, ¿no? Que uno sale un poco a bailar con lo que hay. Acá era realmente crear todas esas escenografías, ese trópico, y sobre todo pues la colaboración con actrices. Eso es, digamos, lo que más me apetecía y ha sido lo más delicioso de todo el trayecto. ¿Pero cómo te llega, Paulina, este proyecto? ¿Cómo...? Fue el guión le llegó a sus manos y yo creo porque estabas un poco abierta, habías recién hecho Horizonte con César Acevedo en Colombia. Claro. Y verdad. Entonces Querido Trópico es una coproducción Panamá-Colombia, entonces creo que por ahí estabas como un poco con el radar puesto en qué proyectos había, ¿no? De la región. Sí, no me acuerdo muy bien cómo es que me llega, pero me llega. Y tuvimos un impasse al comienzo, pero en fin, superamos el impasse rápidamente cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, claro, superamos el impasse. Fue con ella. El impasse fue provocado por otra área. Pero ya cuando nos conocimos fue un flechazo. Sí, dijimos ya, listo, vamos. Y todo por Zoom, ¿no? Que es, pero luego el encuentro en Colombia para audicionar a la actriz que iba a ser Ana María, ahí fue como ya, listo. Y conocí a Isabela, que es la productora de Mente, Mente Pública, de Mente es otro. Ahí ya fue como, listo, aquí hay un trío, hay un buen trío. Además, de verdad, es un trío fabuloso, por lo menos lo que se ve en la película, que la recomendamos, o sea, ya lo decimos desde ya, que es una película muy bonita y además yo creo que
que aprendes mucho de ella, o sea, sobre salud mental, porque habla de salud mental, pero no es únicamente la demencia que va sufriendo esa mujer más mayor, ¿no? Sino la que tiene también su cuidadora, la que tiene incluso su hija, ¿no? En determinada manera. Ese era el tema fundamental, ¿no? Entiendo. Y también que no sé si existe la visibilidad suficiente sobre este tema. Sí, para mí, yo lo pongo más, le pongo quizás más énfasis, es un poco lo que tú dices, en el cuido, en todo lo que alrededor del cuidado. Y eso quiere decir los roles que jugamos en el cuidado, toda la cuestión también social del cuidado, lo político del cuidado. Entonces es, digamos, el tema central, y a partir de ahí, pues los diferentes escenarios, ¿no? Entonces era un poco sí, es el plato principal de la película. Y Paulina, haces un trabajo estupendo, la verdad, nos ha encantado, de verdad. Pero no sé si sentías cierta responsabilidad al interpretar una persona que se puede ver muy reflejada en mucha gente que lo vea, en sus familiares, en personas cercanas. No sé si eso te generaba una doble responsabilidad a la hora de interpretarla. Fíjate que no lo pensé nunca así. Más bien tenía buenos referentes. Mi madre estaba muy viejita y la tenía como buen referente porque ella da una batalla contra las cuidadoras muy fuerte, ¿no? Y todas las cuidadoras que le tocaron no ser una, eran inmigrantes. Entonces, pero bueno, le dio batalla a todas, inclusive a la misma que era chilena. Y ese lugar de la batalla también, claro, hay un tema de clase que es muy fuerte, opera, te digo, hasta el último minuto opera, o sea, todavía opera. No se aprendía los nombres, no se los aprende ya, por supuesto. Mucha fricción con eso, pero también el hecho de depender de otra persona, ¿no? Que me parecía muy interesante como actitud, ¿no? Que al final, al comienzo de tu vida y al final de tu vida, tengas sea la expectativa de que alguien te cuide, aunque no quieras al final, de que alguien te cuide, sea como la línea central de la existencia, ¿no? O sea, me parece increíble, un bebé nace y el bebé llora porque quiere que lo cuiden, que le den de comer, que le saquen los pañales, que lo apapachen, que lo tomen en brazos, que lo levanten, que lo acuesten. Tiene una expectativa, ¿no? Para eso llora, sino de que alguien lo cumpla. Y es interesante que en la vejez también, aunque no quieras, porque necesitas la autonomía, sea eso lo que realmente profundamente necesitas, y ese viaje a eso es, creo yo, una de las cosas que habla la película como una línea delicada que está corriendo por ahí, un flujo delicado, ¿no? Sutil. Sí, y además hay otro punto que es que fíjate que son dos personas que no tienen nada en común en teoría, ¿no? Ni de clase, ni a nivel, ni edad, ni a nivel cultural, ni a nivel de ningún tipo, pero sí comparten en cierta manera la soledad que las la une, vulnerabilidad, ¿no? claro. Las dos se sienten un tanto solas, ¿no? Y conviven con la soledad. No sé si eso también era intencionado, era un poquito algo que se buscaba en la película. Sí, absolutamente. Es el encuentro de dos soledades, y un poco es como el permitirse ser vulnerable con la otra, que es el gran descubrimiento un poco que tienen ellas. Y acompañarse desde ahí, no desde entenderse ni desde ser buenas amigas, simplemente después compartir un poco un silencio y
bueno, aquí estamos, esto es lo que hay. Y esto es lo que va quedando. Esto es lo que va quedando. Sí. Y entonces a veces también un poco eso, ¿no? Como entender cómo a veces es simplemente estar ahí para la otra persona. No significa como llenar, ni poner curitas, ni decir lo correcto, es simplemente saber estar ahí para la otra persona. Y eso en el tema de los cuidadores es esencial, me parece a mí. Y es una cosa que también es muy difícil que un hijo o una hija sepa hacer, porque uno pues siempre quiere que sus padres sean sus padres, que su madre y su padre sean eso hasta el último día de la vida. Y exigirle eso a los hijos también es complejo, ¿no? Entonces, reconocer también esa no es una ventaja, pero como ese lugar que tienen los cuidadores, como que llegan a acompañar una transición de la persona, en la que la persona está dejando de ser quien era, y no le piden el reclamo de por qué no te comportas de la otra manera, ¿no? También es un poco honrar eso. Sí. Porque hay un poco yo creo que relacionado con esto que decías, Ana, hay algo de falta de aceptación de la familia, ¿no? Siempre hacia el estado que va teniendo su madre, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Cuesta aceptarlo, cuesta saber cómo tratarla a partir de este momento, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer. Incluso se ve eso que pasa en todos los lugares del mundo. Esto puede haberse rodado en Panamá o puede haberse rodado en cualquier lugar del mundo, que es la familia que se presenta en el día X, que es festivo y vamos a celebrarlo y esperamos que nuestra madre esté perfecta, claro, ¿no? Para ese momento. Claro. Ahora, yo creo que el contexto también de la película hace la diferencia también en este jardín, por lo menos para mí lo hizo, que estuviésemos metidas en ese pequeño trópico creado por Mercedes, se suponía, ¿no? Un lugar que ella creó, que por lo demás ella está a disgusto, porque no le gusta la lluvia, no le gusta tanta planta, no le gusta, nada le gusta, ¿no? No le gusta la humedad. No le gusta la humedad, a la otra le encanta, ¿no? El calor. Pero aprenden a disfrutar ambas y creo que el momento en que la lluvia las moja a las dos, creo que además de lo bella que quedó esa imagen, lo que significa, ¿no? Llueve para todos y llueve por igual. Y eso es, a mí me parecía ese momento, cuando lo vi, cuando lo hicimos juguetonamente, ¿no? La capacidad de jugar juntas y de hacer maldades, ¿no? Porque mojarse es una maldad que uno hacía cuando niña, ¿no? De volver mojada a la casa. Pero cuando lo vi dije, wow, qué impresionante el cine, porque muestra una lluvia que es única, que es la lluvia tropical, ¿no? Que es una lluvia brutal, no hay cómo esconderse ya. Hay un momento que dice, bueno, que también tiene una voy cuestión... mojada, ¿qué voy a hacerle, no? Para mí, que soy chilena, que el clima es como el de acá, ¿no? Que es seco y que cuando llueve, llueve y cuando está seco, claro. llueve así poquito. No, como no llueve, llueve, pero claro, no es todos los días, a toda hora. Claro. Más bien no a toda hora, tiene una hora precisa para llover. No, y es una imagen como del aguacero también como sanador, un poco Sí. un aguacero que si ya te dejas te limpia y se lleva todo un poco al desagüe y se lo lleva, ¿no? Lo que Sí. hay ahí Sí, se fue. se fue. Sí. Entonces, sí, un aguacero tropical bien... La al que te abundancia, entregas, ¿no? y al que te dejas. Es la abundancia también del trópico, ¿no? La abundancia de color, la abundancia de flor, la abundancia de los bichos, que es un tema también en la película, la abundancia del plumaje de los pájaros, ¿no? Hay una exuberancia que las está un poco envolviendo, ¿no? Va la serpiente enrollándolas juntas y las va levantando, siento yo un poco. Y luego hay un tema que tampoco quería olvidar, que es el tema de la inmigración, porque le afecta mucho a la cuidadora, está continuamente pidiendo sus papeles, ¿no? Para poder trabajar. Esto es un tema que es también
bueno, aquí en España lo vivimos mucho también, el tema de la inmigración, cada vez se considera un problema mayor, y bueno, porque empiezan a haber partidos políticos que empiezan a entrar un poquito en este tema. Un poquito bastante. Un poquito bastante, diría yo, sí. Querías también mandar un mensaje, ¿no?, de alguna manera sobre que incluso en perfiles así con una familia adinerada que podría sin problema hacer esos papeles, ¿no?, y en cuanto se lo exige, bueno, no quiero avanzar mucho, pero que lo pueden hacer, cuesta aceptar a esas personas como trabajadoras, como cualquier otra persona del mismo país. O sea, parece que no les tienen en consideración, ¿no?, en cierta manera. No sé si era el mensaje un poco que querías trasladar. Sí, bueno, en Panamá sucede un montón, ¿no? Y tiene que ver con trabajos en la sociedad que son esenciales, que son el trabajo del cuidado, de la enseñanza, de la enfermería, no sé. Y que no se les da el lugar o el valor, y me refiero también al valor en cuanto a las condiciones laborales que deberían tener esas personas, ¿no? Entonces al ser trabajos así de esenciales, pero con este poco reconocimiento, pues usualmente los hacen personas en lugares de vulnerabilidad, que pueden aceptar eso, vivir en casa casi, sí, ¿no?, como 7 días a la semana, tener que no haya, que desaparezca lo del horario, porque simplemente dejas tu vida aparcada para facilitarle la vida al otro, ¿no? Entonces, en Panamá es muy común que esos papeles lo hagan migrantes, y creo que efectivamente se repite el esquema en Chile, se repite el esquema acá en España. Entonces sí, era un tema a conversar. Y bueno, y lo particular de Querido Trópico es que las dos son migrantes, pero una es una migrante de clase alta que se casó en la aristocracia panameña y ya lleva ahí un montón de tiempo, entonces entró por la puerta grande, y está la otra migrante, pues, que entra por la puerta de servicio. Entonces está el tema de clases ahí. Y Paulina, tú has viajado muchísimo, has hecho películas por toda Latinoamérica, por Estados Unidos, Little Men, si no recuerdo mal, la serie de Narcos, por supuesto, aquí en España. Cuando has viajado, ¿has visto muchas diferencias en este sentido en los países? ¿Cómo te has sentido más cómoda en unos que en otros? ¿Ha habido, no sé, has sentido que la inmigración era un problema en esos países, o no has llegado a poder verlo bien en cada país? No, se ve claramente, se siente, porque también se volvió un tema político en toda Latinoamérica, cosa que es y está súper mediatizado, ¿no? Y corregido y aumentado por el periodismo, que le hace un flaco favor a algo que es un drama. Latinoamérica ha tenido movimientos de migración durante todo el siglo XX, en distintos momentos, de distintas maneras. Nosotros veníamos teniendo una migración muy importante de los peruanos durante el comienzo de los 90. O sea, importante, te digo, llegó en un momento, en 2-3 años, 600.000 peruanos. Y fue claro, nos sorprendió, éramos muy pocos, y de pronto llegaron 600.000 personas a Chile, nuevas, que no considerábamos que eran chilenos, por supuesto. Se produjo como un respingo, pero como los medios no entraron, ni los políticos entraron a pelear el asunto, y porque estábamos en un gobierno que era progresista en ese momento, y fueron varios gobiernos progresistas, la migración siguió sucediendo con bastante, diría, aceptación, si tú quieres. Si esto salta cuando la migración se vuelve
se vuelve como un problema fuera de Chile, no en Chile, fuera de Chile. Y entonces ya estaban llegando los venezolanos en la década del 2000, ya habían comenzado a llegar, los colombianos llevaban un rato llegando. Y para nosotros que somos una isla en un continente, pero somos una isla, estamos rodeados por una cordillera inmensa, infranqueable, que llegara gente y trajera otra cultura fue una novedad, la verdad. Distinto fue cuando llegaron los haitianos, que son otro color, otra lengua, no hablan castellano. Ahí fue un momento, creo yo, como un hito, pero realmente cuando esto se pone de otro color es cuando los medios y los políticos meten la cola. Hasta ahí no nos parecía algo tan grave. Nos pareció una manera nueva de convivir con sus bemoles, pero digamos que entraron a ocupar un lugar laboral que no desafió la economía, si tú quieres, familiar. Creo que tampoco lo hace hoy día. La verdad es que, como dice Ana, toda la migración realiza un trabajo que los chilenos no quieren hacer, o que los colombianos no quieren hacer, o los panameños no quieren hacer. Lo mismo en España, que los españoles no están dispuestos y que le están haciendo la vida más fácil, no se están haciendo la vida más fácil a todos aquellos que tenemos medios para pagar cualquier servicio que haga un migrante. Entonces, se parece bastante, más o menos diferencia con el tema del color de la piel. No voy a decir racial porque no es raza, es color de piel simplemente. Pero eso en Chile siempre existió, el tema del color de la piel. No teníamos haitianos ni colombianos descendientes de afroamericanos. No había, y por supuesto nos sorprendió mucho, pero el problema de si eres más blanco o más moreno, si eres más rubia o más morena, todo eso opera aquí y en la Quebra del Ají. Bueno, pues yo creo que no los quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias, querido Trópico. Espero que vaya todo el mundo a verla. Todavía quedan algunas sesiones que se van a hacer así puntuales en algunos cines, ¿no? Tanto yo creo que en Cataluña como en Madrid. La Academia de Cine, que es donde vais a tener esa presentación, que espero que vaya muy bien. Y muchísima suerte. De cara a los Goya, a ver si hay suerte y estáis ahí en esos elegidos, que ojalá, porque le dará visibilidad y será muy bueno para la película. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.